Buenas tardes, Brenda, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenida. Muy bien, gracias por darme la bienvenida. ¿Ustedes cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros estamos muy contentos de estar participando una vez más de este programa que se titula Costumbres Bíblicas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Brenda? Hoy no les pusimos el título atrás, así que de verdad que les vamos a contar de qué. Se llama Enfermedades y sepelios lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a aprender un montón, porque creo que sabemos un montón de la lepra nomás. Es como la más conocida, Sí, la que más se habla, de que Jesús haya sanado a leprosos y demás. Se explica cómo se actuaba, pero el resto de las cosas es como medio... ¿Pero qué? ¿Hay bueno. más enfermedades? Ojalá fuera la única. Así que hoy vamos a hablar de eso, de las enfermedades y de los sepelios en la palabra de Dios. Así que bueno, sin más introducción, vamos a orar y vamos a meternos al tema de hoy, donde vamos a arrancar con una promesa maravillosa. Brenda, ¿querés orar? Sí. Oramos. Dios Señor, gracias porque hoy puedes acompañarnos en el programa. Vamos a aprender sobre las enfermedades y también cómo eran los sepelios en los tiempos bíblicos. Queremos no solamente saber datos o historia o cosas así, sino también cosas que nos sirvan a nosotros. Ver cómo vos actuás cuando tenemos situaciones. Sí. Queremos pedirte que el Espíritu Santo nos acompañe y ayudar también a todas las personas que necesitan escuchar. Estoy participando. De Jesús, amén. Amén. Muy bien. Te invito a que abras la Biblia junto conmigo en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Mirá lo que nos dice ese versículo maravilloso. Hay una promesa ahí al final del versículo. En lo último del versículo. ¿Nos podés leer, Brenda, qué nos dice después del punto y coma final del versículo? La última frase del versículo. Dice, porque yo soy el Señor, tu sanador. ¡Qué hermosa promesa! Dios es nuestro sanador. Y hoy, como vamos a estudiar las enfermedades de la Biblia, lo primero, antes de ver cuáles son esas enfermedades, cada una, como decía Brenda, la lepra es la que por ahí más se conoce, pero tenemos que ver qué tipos de enfermedades hay en el mundo. Y bíblicamente podemos hablar de 3 tipos de enfermedades. Contanos. Brenda, por favor, buscanos Juan 9:3. La primera clasificación dentro de este tipo de enfermedades, lo primero que vamos a decir es que hay enfermedades que son consecuencias del pecado en el mundo.
Cuando llegó el pecado, llegaron las enfermedades. No había pecados, no había pecados ni enfermedades tampoco. ¿Vos te imaginás el Edén, lo que habrá sido sin enfermedades? No había enfermedades, no había un momento donde, che, ¿cómo andás, Eva? Y más o menos, me duele un poco la cabeza. No, eso no existía, no existía. Pero llegó el pecado y llegaron las enfermedades. Acá en el versículo que va a leer Brenda, los discípulos están viendo a una persona que padece una enfermedad muy grave. Y entonces le hacen una pregunta a Jesús. ¿Quién pecó para tener esa enfermedad? ¿Este o sus padres? ¿Y qué contestó Jesús, Brenda? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ok, era ciego esta persona simplemente porque había nacido en este mundo y había nacido con ceguera. Claro. En la época de Jesús muchos creían que las enfermedades venían por el pecado de uno o el pecado de sus padres. Entonces ahí los discípulos le preguntan, ¿por qué tiene esta consecuencia? ¿Por qué es ciego? ¿Porque pecó él y quedó ciego como castigo divino? ¿O porque pecó sus padres y como castigo divino le dejaron a su hijo ciego? La Biblia no dice que el Señor va a castigar a tu hijo con ceguera por tus pecados. Ahora bien, los pecados que tenemos producen consecuencias y a veces esas consecuencias se traducen en enfermedades. Sí. Para nosotros o nuestros hijos. Ahora bien, entonces tenemos en primer lugar las enfermedades que vienen como consecuencia del pecado. De vivir en un mundo de pecado, te agarra gripe y bueno, en un mundo de pecado, te duele la panza de vez en cuando y bueno, este mundo de pecado que ya nuestro organismo cambió, la comida cambió y acá vivimos. Pero hay otro tipo de enfermedades que tiene que ver con esto que recién dijimos un poquitito, que es cuando nos enfermamos por no cuidarnos. ¿Y eso se cuenta como un pecado? Y claro, porque nos enfermamos culpa de nuestra intemperancia, culpa de nuestro descuido o culpa de los pecados que cometemos que nos traen enfermedades. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, uno de estos. Bueno, este lo vamos a nombrar, es largo, pero te lo dejamos para tarea. Números capítulo 11. ¿De qué nos habla ahí, Brenda? Ahí tenemos la historia cuando Israel quería carne. No les gustaba maná, estaban cansados del maná y dijeron, queremos carne. Y Dios dijo, ¿está bien? ¿Quieren carne? Bueno, tomen. Por bananas, les dijo. Ahí tienen. Y les dio codornices. Sí. Que cada uno juntó montones de codornices y empezaron a comer y murieron algunos con la carne y las codornices entre sus dientes. Murieron indigestados de tanto que comieron. Así que hay enfermedades que vienen por nuestro mal proceder, por las cosas malas que hacemos. Puede venir por la gula, puede venir por comer cosas que nos hacen daño, puede venir por los narcóticos o drogas, ya sea el alcohol, el cigarrillo, que produce un montón de enfermedades, o puede venir por la falta de descanso, por no abrigarme, por no descansar lo suficiente. Sí, también. Entonces, está la enfermedad que está en el mundo de pecado y bueno, nos agarró. ¿Por qué nos agarró? Porque vivimos en este mundo. Está la enfermedad también que nos viene como consecuencia de nuestro mal proceder. Y está la enfermedad que producen los demonios también. Brenda, buscanos por favor Lucas capítulo 13, versículo 10, 11 y 16. Vamos a ver una señora que estaba enferma en la sinagoga y vamos a ver por qué estaba enferma esta señora. Lucas 13, 10, 11 y 16. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Y estaba allí una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad causada por un mal espíritu. Y andaba encorvada sin poder enderezarse. El 16. Y a esta hija de Abraham, que hacía 18 años que Satanás la tenía atada, ¿no fue bueno desatarla de esta ligadura en sábado? Muy bueno, ¿no? Así que tenemos que hay también enfermedades que producen los demonios. Ahora bien, ¿podemos decir que todas las enfermedades las producen los demonios? No. No. Porque hay algunas que me las busco yo sola. Exacto. ¿Podemos decir que todas las enfermedades son simplemente consecuencia de que vivo acá en este mundo de pecado? No. No. Porque hay algunas que me las busco yo solo, como dice Brenda, y otras que me producen los demonios. Entonces hay que aprender a analizar qué tipo de enfermedad, si estoy enfermo, estoy padeciendo. Antes de que Brenda comience con la segunda parte, te voy a tirar un desafío, ¿sí? Ponenos en YouTube o en Facebook, donde nos estés mirando, alguna referencia bíblica de algún enfermo, ¿sí? Puede ser de que era ciego, de que tenía fiebre, de que tenía lepra, de que etcétera, etcétera. Alguna referencia bíblica de algún enfermo. Vamos a ver qué referencia sale. Brenda, adelante. Bien, cuando nosotros estamos enfermos, ¿qué hacemos? Vamos al médico, ¿sí? Bueno, eso es algo muy diferente en la mente de las personas que vivían en ese tiempo, porque no iban al médico, ¿sí? Ellos tenían médicos que no eran muy conocidos en la ciencia, digámoslo así, entonces
eran malos, por así decirlo, la mayoría, a menos que de verdad, bueno, justo encontraron algo que funcionaba. Y eso Hasta lo podemos último ver, momento, sí. ahora en el siglo pasado. Bueno, sigue pasando Bueno, todavía. en el siglo pasado no, yo soy del siglo pasado. En el otro siglo, en el anterior al pasado, ¿sí? Los médicos eran más carniceros que médicos. Basta. Entonces acá también, en la Biblia también, pero lo peor en la Biblia, Brenda, es que los médicos también, muchos de ellos, tenían que ver con el ocultismo también. Eran más Sí. curanderos que médicos. Había algunos médicos buenos. Uno aunque sea. Lucas, Sí. el médico amado. Seguí, Brenda. ¿Y entonces qué hacían? Si no iban al Y- médico. Ellos se quedaban esperando para que Dios pueda ser el que los sane. Pero no así de una forma, digamos, que oraban nomás y que Dios los sane, sino que estaban acostumbrados a que alguien que era representante de Dios tenga el don de la sanación. Entonces, si venían alguien que representaba a Dios, esa persona los podía sanar. Por eso se entendía tanto que Jesús sane a las personas. La gente sabía que si él era el representante de Dios, él podía sanar. Lo mismo que, bueno, otras personas, y sigue pasando actualmente. Contaba ahí también, estuvimos leyendo un poco y nos decían que había ahí una persona acá del occidente, había un ciego que estaba pidiendo y le habían dado comida y dice, no, pero yo no quiero esto, yo quiero que vos me sanes, porque pensó que era un representante de Dios y que por eso sí o sí le iba a poder sanar. Aún en las culturas paganas. Sí. No sé si se acuerdan de Pablo cuando lo muerde la serpiente y que no se muere. Y después le pasa que también sana al precónsul o al líder, ¿no? político Sí. de ahí de la isla, que lo quieren proclamar como Eso debe Júpiter. ser un Y dios, claro, mirá, es un representante de Dios, o es Dios mismo que se encarnó y acá está haciendo milagros. Sí, también como Dios les había dado muchas instrucciones y muchas cosas para tener en cuenta para tener una buena salud, la mayoría de los médicos que ejercían de verdad eran extranjeros o medio raros, como habíamos dicho. Y eso se puede ver, por ejemplo, en Marcos. Así que les voy a comentar ahí. Hay una historia que nosotros conocemos, pero vale la pena como mencionarla. Marcos 5:26. Ya llegó. Bueno, Ay. ahí está Jesús que sana a una mujer, pero que antes había intentado... ¿Nos querés leer, Pablo? Porque Sí, yo la- Marcos 5:26, Sí. que había gastado todo, ¿no? Dice Sí. así, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Imagínate, había un montón de cosas que hacían. Nos daban un ejemplo y decían, por ejemplo... Así, obvio. Un ejemplo, por ejemplo. Vale la redundancia. Pará. Ahí está, ahí arrancó. Vamos, Bren. Le hicieron cavar a una mujer 7 pozos diferentes. En cada uno tenía que quemar 2 ramas de un olivo que tengan menos de 2 años. Y tenía que sentarse al lado de cada uno de esos pozos. Y ya ni me acuerdo qué más le habían hecho Superstición. hacer. Era una locura. Encima, si no le funcionaba un tratamiento, no era que te ibas a otro médico que vos sabías que tenía otro tipo de tratamiento. Decías, no, me duele la panza. Decías, a ver, probá con esto. No, no me funciona. Bueno, entonces probá con esto. Y le iban... Era ensayo, prueba y era error. probar hasta que te saliera algo. O que digamos. se muriera, Claro, sí. con todas las probadas. Y a esta Y mujer le pasó así. Esto de eso que no era medicina, sino que era más superstición que medicina. Sí. Porque era como, bueno, si solucionamos, buenísimo. Y si no, bueno, no Imagínate hacer 7 pozos. Esto está en la historia, ¿no? Algunos exégetas bíblicos y comentaristas bíblicos cuentan algunas historias que hay en los anales y entonces de historiadores, ¿no? Que cuentan esto. Y por ejemplo, imagínate esto de la persona que tuvo que hacer 7 pozos, buscar olivos de menos de un año y todo eso. ¿Para qué? O sea, ¿qué tenía que ver eso con la enfermedad? Sí, exacto. Pero bueno, también la gente en Israel oraba a Dios pidiendo esa sanidad. No solamente esperaban como que, bueno, caer algún día del cielo, sino que oraban. Y tenemos varios ejemplos de ellos, por ejemplo, Moisés, David y el rey Ezequías creo que es el más notable, que todos conocemos. Que él estaba enfermo, recibió el aviso de que iba a morir, pero tuvo que... No quiso resignarse, digamos. Entonces oró pidiendo a Dios sanidad. Y la recibió. Tuvo sus consecuencias, digamos, también, pero... Sí, pero recibió la sanidad. Así que tenemos personas que le fueron pidiendo a Dios su sanidad y fueron sanadas. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos para decir, Brenda? Por ejemplo, también Moisés, en un momento llega una enfermedad por serpientes, ¿sí? La gente empieza a quedar envenenada. Y les voy a mostrar cómo ahí él intercede por el pueblo también. Y Dios les da sanidad también en esta oportunidad. En Ezequías hubo como un remedio, por así decirlo,
Así que nosotros diríamos hoy que por lo La podrías masa de comprar en hilo, la ¿no? farmacia, digamos, por así decirlo. Pero en este caso, con Moisés, no había un remedio así tangible o comprable en la farmacia. Bueno, no tenemos la referencia. A ver, a ver. Puede ser 27.1. A ver, 27.1 de No, tampoco. Éxodo. ¿Y cuál era? ¿De qué se trataba? Las serpientes y la serpiente de Ah, la dorado. serpiente de bronce, sí, ya te la busco. Mientras tanto, Bueno, también ya. podemos decir que había algunas veces que la gente se agolpaba, digamos. Cuando encontraban algo que los podía sanar, se agolpaba. Llámese superstición, estanque de Betesda, o llámese realidad, Jesús de Nazaret. La gente como que se Sí. agolpaba donde encontraba algo que sabía donde había sanidad. Y aparte había mucha más cantidad de enfermos que hoy en día. Suponete hoy te empieza a pasar algo, vas, te dan un remedio y ya estás bien. Pero en esa época como que todo se les terminaba haciendo crónico. Por el descuido a veces de esas Claro. cosas o el no conocer. Entonces era muy normal ir por la calle y que haya enfermos a los costados. Sí. Que hoy no es tan así. Por ahí hay alguien Hay que pobres. es ciego, suponete, o sí, o algún pobre, pero no es tan normal. Bueno, capaz en nuestra cultura. Lo que pasa es digamos, que también. hoy por hoy, tenemos algunas ventajas que en aquella época no existían, como los hospitales, Sí. los sanatorios, y bueno, acá en nuestro país, en Argentina, que hay hospitales gratuitos, mucha más ventaja todavía. Entonces, si vos te vas a un hospital, puede ser como en aquella época, pero en el hospital ahora, donde están todos los enfermos ahí haciendo cola para ver si los atienden. En número 21, del 4 al 9, aparecía esta serpiente de bronce a la cual hacía referencia... Números era, con razón. si no era Éxodo, sino números. A la referencia que hacía Brenda con respecto a esta serpiente de bronce, ¿no? Que representaba a Jesús. Lo sabemos por Juan capítulo 3, donde nos dice lo siguiente, números 21 del 4 al 9, les dice así: después partieron del monte Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Entonces el pueblo vino a Moisés, versículo 7, y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quita de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por su pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué Era impresionante. una señal para que Dios pueda darte sanidad, digamos. Una como señal que de le dabas fe. el derecho. Sí, le dabas el derecho mirando a esa serpiente que representaba a Jesús. Entre paréntesis, tenemos aquí algo muy interesante, que es que los símbolos en sí mismos no son nada. Sí, es verdad. Porque así como Jesús representa, la serpiente esta representaba a Jesús, tenemos otra serpiente en Apocalipsis 12 que representa a Satanás. Y no es que la serpiente es mala o es buena, es serpiente. Nada más que la Biblia en un contexto la toma como representando a Satanás y en otro contexto la toma como representando a Así Cristo como el Jesús. león también. Como el Tenemos león. la misma situación. También. Muy bien. Entonces tenemos a las multitudes. Les venía diciendo que a veces se juntaban y estaban enfermas. Y cuando me pongo a pensar en estas multitudes, pienso en lo lindo que habrá sido estar viviendo en la época de Jesús y entonces ver a Jesús sanar a estas multitudes. Qué hermoso que debe haber sido participar ahí de, no sé si estar enfermo o no, ¿no? Participar de una sanación de Jesús también debe haber sido bueno, ¿no? Estás hecho bolsa, como esta mujer que tenía flujo de sangre hacía un montón de años, 12 años, y va y toca el manto de Jesús y se cura. Debe haber sido maravilloso. Sí. Pero si aunque estuviera sano, ver a Jesús sanando, debe haber sido maravilloso. Igual, una también. locura. Sí. Nosotros no vemos, bueno, estamos reacostumbrados a que, bueno, como que el médico te dé algo y te pueda solucionar con eso, digamos. Pero bueno, es algo interesante para ver. Había un montón, pero un montón de enfermedades diferentes. Y casi todas existen hoy también. Por ejemplo, había fiebre. Tenemos la clásica historia de Jesús sanando a la suegra de Pedro que tenía fiebre. Y cuando la sana ya le puede cocinar, de todo. Sí. Al toque estuvo arriba esa mujer. Al toque, ¿eh? Sí, les cocinó a todos. O sea, no es que se hizo su té y se fue a dormir de nuevo. Sino que estuvo ahí y ayudó. También había enfermedades de la piel. Como por ejemplo, sarpullidos. Que se los voy a leer ese versículo. Este sí lo anoté bien. A ver. De verdad que sí lo anoté bien. Y había salpullidos, no sé si alguna vez a alguno le agarró algún salpullido. Son pero muy incómodos los salpullidos. A mí me agarraba como alergia cuando era chiquita, cuando comía cosas fritas o chocolate. Me agarraba sarpullido. Ay, me picaba mucho.
Pero ya no me agarra más, así que puedo comer cosas fritas y chocolate. Gracias a Dios. Bueno, acá dice, y vendrá a ser polvo sobre todo Egipto, que producirá sarpullido y úlceras en los hombres y en las bestias por todo Egipto. Parte de las plagas incluso. Sí, fue Horrible, parte de las plagas de feo, Jesús, feo. de Dios, ¿no? Sobre el pueblo de Egipto. Impresionante. Bueno, ¿qué más tenemos para decir, Brenda? Vamos a nombrar alguna de las otras enfermedades que había. Epilepsia. ¿Hay algún caso de epilepsia? Sí. Y en este caso podemos ver cómo eran de las 3 clasificaciones de enfermedades que teníamos. Por estar en este mundo, porque nosotros no las buscamos o por la de los demonios. Y en este caso es una hecha por los demonios, ¿sí? Nosotros vamos a ver ahí en Mateo que en este caso le piden a Jesús que pueda sanar a esta persona. Y dice así: su fama se extendió por toda Siria y le traían a todos los que se sentían mal, los afligidos de diversas enfermedades y los tormentos, dice, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Muy bien. ¿Sí? Había varios casos, decía que los querían arrojar al agua, al fuego, y así, que se quedaban, se sacudían. Nosotros nos acordamos, me parece, que de esas referencias. Y eran casos de epilepsia. Eran casos de epilepsia, sí, impresionante, ¿no? Así que tenemos que ver esto de los distintos casos de enfermedades y cómo Dios actúa en cada uno de ellos. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que Dios te cure así automáticamente una enfermedad que por el pecado llegaste a esa enfermedad, como se cree que fue el caso del paralítico llevado por sus 4 amigos. Porque Jesús lo primero que hace es perdonarle sus pecados, no darle la recuperación de la parálisis. Jesús no sana la parálisis cuando llega el paralítico, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Va a la fuente. Va a la fuente. Indudablemente esta persona había tenido problemas y había llegado a quedar paralítico por sus pecados. Ahora bien, cuando el Señor lo sana, igual que a otros que sanó de demonios como a María Magdalena, les hacía una recomendación: no peques más para que no te venga algo peor que esto. Entonces, cuando Dios nos vaya a sanar o nos vaya a ayudar a sanar de una enfermedad que nosotros cargamos, culpa de nuestro mal proceder o culpa de nuestros pecados, tiene que haber un aprendizaje de parte nuestra, que es no cometer otra vez los mismos pecados para llegar a enfermarnos exactamente de lo mismo. Y peor incluso. Y peor incluso, totalmente. ¿Qué otra enfermedad podemos nombrar? Allí Mabel nos comentaba de la lepra de Naamán en 2 de Reyes capítulo 5, versículo 1. Ezequías también dice en 2 de Reyes 20, muy bien. Ezequías también se enfermó. Bueno, también había sordos, mudos, cojos, ciegos. Eso es... también es bastante común hoy. Muchos son como porque, bueno, se nació así y no se lo puede arreglar. O también de viejitos nos vamos poniendo ciegos, sordos, mudos también, de todo un poco. Entonces también era algo normal en esa época. Y ahí tenemos muchas historias de Jesús sanando a estas personas. Incluso algunos que tenían todas esas cosas juntas. Que eran ciegos, sordos y mudos, por Exacto, ejemplo. sí. Incomunicados, terrible. Impresionante, pobre gente, Solamente ¿no? le podías hacer así y se dan cuenta que estabas. Sí, la verdad que cuando uno se pone a pensar y tiene todas las capacidades, como es el caso de nosotros dos, por ejemplo, no sé lo difícil que debe ser quedar ciego, sordo o mudo, después de haber estado capacitado, después de saber, sí, después de haber tenido ese sentido, que quedemos sin ese sentido. Debe ser bien difícil, ¿no? Y al nacer, aunque se dice que al nacer ciego o al nacer sordo, no es tan difícil porque se desarrollan, digamos, ya siendo así, para ellos es lo normal, podríamos decir, igual debe ser difícil. Pierden un montón de cosas. Igual debe ser difícil. Ahora bien, dentro de las enfermedades, vos decías que como que la más famosa era la lepra, y era porque se la tenía como una maldición de Dios a la lepra. Así, seguro clavado, digamos. Sí, o sea, el que era leproso, Dios lo maldijo. Entonces, ustedes saben cómo era el asunto de la lepra. Una persona que era leproso debía ir al sacerdote, mostrarle las manchas, se lo aislaba, se lo ponía en cuarentena, y después de una semana volvía y si tenía manchas, ya se lo aislaba completamente de la sociedad. Y se iba a vivir con otros leprosos. Y ya no se podía tener contacto con esa persona. Esa persona se tenía que vestir con harapos, ¿sí? Con trapos, y cada vez que alguien se le iba a acercar, empezar a gritar: ¡inmundo! 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 Para que la gente salga de al lado de él. ¿Te imaginas hoy que vaya la gente que puede llegar a estar enferma? ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Sería como una cosa así. Impresionante. Re loco, no estamos acostumbrados a esas cosas. ¿Y cómo se deberían sentir? Sí, horrible. Porque que todo el mundo huya de vos. Sí, es más,
la gente, si el leproso no gritaba inmundo, lo apedraba. Entonces, los leprosos realmente la pasaban mal. Ahora bien, la lepra, si después querés googlear y buscar un poquitito, la lepra es una enfermedad terrible. Hay 3 tipos de lepra, pero hay una que es la peor de todas, que es que empezás a perder sensibilidad en todas partes del cuerpo y se te empiezan a caer las partes del cuerpo. Así que imagínate una persona leprosa sin una oreja, casi sin nariz. Era algo aberrante. Aberrante. No se los tocaba, no se los miraba, se los tiraba de lejos. Y Jesús viene a muchos de esos y los toca. ¡Qué locura! Imagínate cuando llega el leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendiendo la mano así. Imagina a los discípulos, pará maestro, pará, ¿qué vas a hacer? Tranquilo. Y Jesús diciendo, tranquilo muchachos, quiero, sé limpio. Y el leproso tocando, sintiendo que alguien lo toca, alguien sabe como diciendo, qué raro, hace tanto que alguien no toca mi hombro, ¿no? O lo que sea que le haya tocado a Jesús para sanarlo. Y Jesús diciéndole, andá y mostrate al sacerdote y presentá la ofrenda que dijo Moisés. O sea, hacé las cosas bien. Cuando vemos la lepra, es algo muy, pero muy parecido ilustrativamente al pecado. Porque el pecado nos deforma. El pecado nos degrada, pero terriblemente. Y cuando estamos con pecado, hay personas que huyen de nosotros. Hay personas que huyen y que no quieren estar con nosotros. Pero, el Señor viene, nos toca, nos abraza, nos llama y nos dice, vamos para adelante, sé limpio de nuevo. Así que si estás en una vida de esas de pecado, que no sabes cómo avanzar, que no sabes qué hacer, que no sabes cómo salir adelante, bueno, bienvenido al club. Tenemos que seguir adelante, tenemos que salir adelante, tenemos que seguir predicando el Evangelio, tenemos que seguir conectados con Jesús y hacer lo que dice Isaías 1:18. Si tus pecados fueren como la grana, vení y ponete a cuenta conmigo, nos dice el Señor. Así que si nos sentimos pecadores, si nos sentimos leprosos de pecado, ir a la presencia del Señor Jesús y que Él nos sane para su gloria y para su honra. Muy bien, Brenda, ¿vamos con la muerte? Sí. Vamos con la muerte. ¿Qué puedes decirnos acerca de la muerte? Se nos pone tenso el ambiente cuando hablamos de esto, pero vamos a ver cómo sucedía en esas épocas. Muchas veces también fue para la gloria de Dios y creo que fue muy bendecido. Por ejemplo, cuando una persona, tenemos historias en la Biblia, fallecía, ahí nomás al momento empezaba un lamento. Pero el comienzo era un lamento que se escuchaba en todos los alrededores. Sí. Dice que lo comparan a veces con los gritos de los animales y escuchás así como ¡buah! Por todos lados. Y que ese era el anuncio de que alguien había fallecido. Era lamento, lamento. Sí, bien lamento. Hoy en día no estamos tan acostumbrados a llorar como gritando a la vez, digámoslo así. Pero bueno, en esa época sí, era la costumbre. Sí, era la costumbre y se lo veía como que estaba bien. Es más, mientras más lloraba, mejor. Sí. Mientras más lamentaba, mejor. ¿Será que habrá habido algún profesional del llanto? Sí. Así como, bueno, a nosotros nos parece muy raro, pero también hay gente que se puede contratar, por ejemplo, para que vaya a cantar a un sepelio. Hay coros, por ejemplo, que participan o conjuntos. Y lo mismo pasaba en esa época, solo que en vez de cantar, lloraban. Y hacían los lamentos. Y siempre había lamentos desde que la persona moría hasta que se le enterraba. No podían cesar los lamentos en todo ese tiempo. Así que las plañideras estaban ahí listas. ¿Cómo se llamaban? Plañideras. Plañideras. Con ñ. Eran como las lloronas del momento. Lloronas. Conozco varias que podrían hacer de lloronas. Impresionante, ¿no? Las plañideras. Así que había profesionales del canto. El lamento era parte de todo el sepelio. ¿Y después qué pasaba? También iban a tener otras manifestaciones de dolor las personas. No solamente se lamentaban, sino que usaban sacos de cilicio, se rompían los vestidos. También estaban en ayunos hasta que todo pasaba y después venía como una fiesta para confortarlos a ellos y darles de comer de nuevo y rompían el ayuno en ese momento. Pero también dice que se golpeaban el pecho. Eso me pareció como raro porque es como una expresión muy física de decir, y como que lo tenés que elegir, no es que te sale de adentro estar triste y golpearte el pecho, digamos. Es más, no sé cómo se lo imagina usted golpeándose el pecho, pero uno normalmente se lo imagina como Brenda, ¿no? Como el orangután. Así, sacando el pecho para afuera y... Pero capaz que era no, sí. O sea, era una expresión de dolor desgarrante, ¿no? Eso era lo que quería demostrar el golpearse el pecho. También existía esto de rasgarse las vestiduras. Sí. Y ahí se les quedaban, yo me imagino,
salían carísimos los vestidos en esa época. Y los tenían que rasgar, después hacerse todo uno nuevo. También era todo, no le salían baratos los sepelios tampoco como ahora. No, era carísimo un sepelio. Sí, ¿Y la tumba? Bueno, ya vamos a pasar a las tumbas. Ya vamos. Les voy a leer una referencia de cómo se golpeaban el pecho también en estas ocasiones. Dice así: y toda la multitud que estaba presente, al ver lo que había sucedido, se fueron golpeándose el pecho. Imagínate, iban todos, o sea, no es que iba uno, sino que era toda una sensación compartida por todos, como una señal. Así como cuando llegan, por ejemplo, y se sacan el sombrero antes de saludar, me acuerdo de las películas, tipo que van a saludar a las personas, se sacan el sombrero y como que la saludan agarrando el sombrero. Así el sombrero para el frente y haciéndole una reverencia, ¿no? Bueno, es como ese mismo estilo de cosas. Y cuenta que ellos son realmente muy emocionales y lloran sin reprimirse. Eso es algo que, bueno, en nuestra sociedad es muy raro, en nuestra cultura. Y nosotros como que cuidamos el que dirán, y entonces la lagrimita de cocodrilo, ¿no? Y te la chupás así. Claro, en vez de allá no, existe el llanto y bueno, llorá. Hay muchísimas referencias a eso, por ejemplo, que van a brotar como mares de mis ojos, en los Salmos, también en Jeremías. Y bueno, es interesante ver cómo lloraban y sabían que llorar les iba a ayudar en el proceso. Y nosotros también, digamos, nos pasa lo mismo. Totalmente. Qué impresionante esto, porque estamos tan lejos de esa cultura. Ahora aquí en Argentina, el 2021, estamos tan pero tan lejos de la cultura bíblica que a menos que nos pongamos a estudiar las costumbres bíblicas, no sabremos cómo interpretar algunos de los relatos. Es por eso tan importante meterse en la costumbre bíblica, meterse en el contexto histórico y cultural para poder llegar a interpretar esos relatos. Brenda, ¿qué me puedes decir acerca de dónde los enterraban o dónde los guardaban o cómo era el asunto del sepelio al final? Había 3 tipos. 3 tipos, porque ahora mira, te voy a contar lo que tenemos ahora. Ahora tenemos cremación, tenemos en tierra o tenemos en nichos. Claro. ¿No? Allá en aquella época, ¿cómo era? Tenías 3 opciones. Bueno, en realidad eran como 2 y uno se subdivide. Tierra o piedra. Tierra o piedra. Cavaban una fosa y te iban a enterrar ahí. Con el ataúd. Bueno, vamos a contar. Hablando de la cultura judía, ¿no es cierto? Hablando de la cultura judía. Era con el... Sí, vamos a contar. Bueno, le ponían, dice que era muy común vendarlos, pero les ponían una servilleta bien en la cara para que queden prolijos. Dice, después las manos y los pies las vendaban con lienzo, yo supongo para que no anden como bailando por el lado. Y después los cargaban al hombro. Hoy está muy de moda esto de cargar al hombro, por varios memes que hubo por ahí. Pero los cargaban al hombro y los llevaban ahí. Si habían cavado en el suelo, tenían una fosa. Estaba todo vendado, ¿no? Estaba vendado toda la cabeza así con la servilleta. Claro. Y estaba vendado el cuerpo también y las manos. O sea, como para que esté quieto. Se imaginan a Lázaro, ¿no? Dice que salió vendado y le dijo, sáquenle las vendas y déjenlo ir. Yo siempre quise saber cómo salió Lázaro. Capaz que salió saltando. No sé cómo era. Lázaro, sal fuera. O sea, es simpática la cuestión. De esto de que el muerto estaba vendado. Capaz que no sé. Veremos. Cuando lleguemos al cielo miraremos la película de Lázaro, la original, la verídica, y ahí veremos cómo salió Lázaro. Y quisiera ver la cara de María y de Marta, ¿no? Sí, al ver a su hermano resucitado. Y la cara de terror de algunos. No sé qué pasaría si resucita a alguien que está al lado nuestro. Y alguien que hace 4 días que se murió. Sería muy extraño. No estamos acostumbrados a eso. Imagínate la gente que vio varias resurrecciones en el tiempo de Jesús. Así que los vendaban y entonces los cargaban al hombro y los llevaban. Podía ser una fosa o una cueva natural o también cavada de forma especial. Y se hacía tipo procesión también. Lo que pasa es que los cementerios siempre estaban afuera de la ciudad, entonces se iba caminando, no en autos como ahora. Y bien, y a veces se lo ponía como en una camilla, podríamos decir, y ahí se llevaba el féretro, como pasó, por ejemplo, con la viuda de Naín. Iban llevando el féretro y Jesús se acerca al féretro y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces ahí el joven se recuperó. Imagínate la mamá esa. La mamá esa viendo a su hijo resucitar. Lo iba a enterrar las plañideras. Se quedaron sin trabajo esa tarde. Es verdad. No hubo que llorar más. Dijeron, bueno, menos 2 horas. Exacto. Bueno, te voy a descontar acá porque era hasta las 6 de la tarde, pero terminamos a las 4 porque resucitó a las 4. Así que hoy le habrá pagado de contenta que estaba. Total, ya tenía a su hijo de regreso. Ay, qué lindo que habrá sido.
Así que tenemos en fosas, ¿me podés leer alguna referencia de alguna fosa, por ejemplo? Sí, vamos a leer Génesis 35:8. Yo te iba a buscar una cueva. Bueno, dale. Había también otros sepulcros que los preparaban. No eran cuevas naturales, sino que los tenían que preparar. Pero les voy a leer de las fosas ahora, ¿sí? Dice así. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina. Y la llamó Alon Bakut, dice, la encina del llanto. O sea que al lado de la encina, cavaron y ahí la enterraron a Débora. Impresionante. Acá te voy a leer de una cueva, que está en Génesis 49:31. Mirá lo que dice. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac, a Rebeca, su mujer. Allí sepulté yo a Lea. Y está hablando en el versículo 30, en la cueva que está en el campo de Macpela. Así que había cuevas también donde allí se las compraba para que sean el lugar de sepultura. Había ungüentos que se le ponían, ¿no? Sí, pero eran bien caritos, no podía cualquiera. Así como no cualquiera podía tener su propia tumba. Incluso tenemos referencias a otras personas que fueron enterradas en tumbas de otras personas. A veces tenían como varios lugares, así como también ahora se prepara para que toda la familia pueda estar ahí o cosas así. Y bueno, tenías que ser rico para tener tu propia tumba y para tener ungüentos y especias. Eran muy caras, muy pero muy caras. A Jesús lo enterraron en una tumba que no era de él. Oh. Era de un par de personas que tenían mucha platita. Los que bajaron el cuerpo de Jesús, los que llevaron el cuerpo de Jesús, eran personas de dinero. Eran personas de dinero. Lo tenemos a José de Arimatea y lo tenemos también a Nicodemo, que era un fariseo. ¡Qué dúo! Qué dúo, ¿no? Entonces ahí yendo y llevando el cuerpo de Jesús a enterrarlo en una cueva nueva, en una sepultura nueva. Muy bien. Vamos a ir cerrando un poquitito esto. Había algunos que los enterraban adentro de la ciudad en el Antiguo Testamento. Sí. ¿A quiénes enterraban dentro de la ciudad en el Antiguo Testamento, Brenda? Dos tipos de personas, los reyes y los profetas. Tenemos, por ejemplo, la referencia de David, que lo entierran dentro de las murallas de la ciudad. En cambio, el resto de los cementerios, por así decirlo, estaban fuera. Tenían que caminar así como el hijo de la viuda de Naín. Que iban saliendo de la ciudad y Jesús, cuando va entrando a Naín, se encuentra con esta procesión. Con la comitiva que van yendo para el cementerio. Muy bien, vamos a cerrar un poquitito con esto y vamos a ir a Éxodo 15:26. ¿Lo puedes leer, Brenda? Sí. Vamos a leer nuevamente Éxodo 15:26, que es donde comenzamos, y yo después le voy a leer un par de versículos más. Dice así, y les dijo, si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y obras lo recto ante tus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, que yo soy el Señor, tu sanador. Amén, es una promesa, ¿no? En el contexto de las plagas de Egipto. Así que Dios le dice, si vos me obedeces y tengo el derecho de defenderte, de bendecirte, no te voy a mandar ninguna de las enfermedades de las plagas que le mandé a los egipcios. Pero el final es también para nosotros. Yo soy Jehová, yo soy tu Dios, tu sanador. Así que Dios es nuestro sanador. Te puede sanar espiritualmente, físicamente, mentalmente. Te puede sanar. Ahora bien, ¿Dios te sanará siempre? Si estoy enfermo y le digo, Señor, por favor, sáname, sáname, por favor, y toda la iglesia ora por mí, ¿significa que sí o sí Dios me tiene que sanar? No. No, no significa eso. Mirá lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que fue quien llamó Jesús cuando iba camino a Damasco. Este apóstol que sanaba, este apóstol que hacía milagros. Y mirá lo que dice. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo le pidió 3 veces al Señor sobre esto. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Así que cuando nosotros pedimos por sanidad, puede ser que el Señor dé sanidad o que sea su voluntad el no dar sanidad por algo que nosotros no entendemos. Ahora bien, cuando hablamos de dar sanidad por parte del Señor, hay un sistema. Tampoco podemos caer en la presunción. La presunción significa ir más allá de la fe.
y más allá de lo que Dios me dice. Entonces hay gente que dice, no, a mí me diagnosticaron diabetes, pero yo declaro que no soy diabético y voy a comer la torta esta de cumpleaños y 5 porciones porque yo declaro en el nombre de Jesús que no soy diabético. Y si te declararon diabético no es porque al doctor se le ocurrió, sino porque los análisis médicos dicen que sos diabético. Y entonces eso tiene que llevarte a cuidar tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. El declarar que no sos diabético no te hace no diabético. El que te puede sanar es Jesús. Pero ahora bien, hay que ver si Jesús te sanó. Para eso te tenés que ir a hacer otro análisis. Antes era el sacerdote, ahora tenemos los médicos capacitados, y Dios dejó que se desarrollara la medicina e intervino a través de lo que los teólogos le llaman dentro de la teología sistemática la gracia. Hay dos tipos de gracia, según la teología sistemática. Existe la gracia salvadora, ¿sí? Y la gracia divina, la gracia general, en la cual es la gracia que Dios le da a todos los seres humanos para mejorar la vida de los seres humanos. Qué lindo. Entonces, ¿quién ha guiado al que descubrió sin querer la penicilina? El Espíritu Santo hizo que se olvide ahí cuando volvió. ¡Wow! Mirá, y la penicilina. Y de ahí hubo un montón de gente que dejó de morir. Entonces el Espíritu Santo capacitó a los médicos para que pudieran descubrir las enfermedades. Ahora bien, si yo declaro y me autodiagnostico sano, sin ir al médico. Es como en esa época que dijeron, no, si Jesús ya me curó, ¿para qué voy a ir al sacerdote que me vea? Exacto, pero ya Jesús lo había curado. Ya Incluso. lo tenían enfrente. Y ahí igual Jesús le dice, anda al sacerdote. Pero nosotros no lo tenemos a Jesús enfrente visiblemente ahora. No escuchamos la voz de Jesús que nos dice, te curaste. Pero aún así, si escucharas la voz de Jesús porque se te aparece y te dice, yo te sané, anda y hacete el análisis. No, pero eso sería falta de fe. No, es lo mismo que te dice de ir al sacerdocio. Ahora bien, si el análisis te da que todavía sos diabético, cuídate. O si tenés hipertensión, cuídate de las grasas. No, porque yo pido la bendición sobre los alimentos y me como la falda con toda la grasa, porque entonces la grasa después de la oración no me va a hacer nada, porque la grasa bendecida con oración no trae colesterol. ¿Y quién te dijo eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? El Señor nos dio la inteligencia, nos dio el raciocinio para que nosotros aprendamos a cuidarnos. Entonces, Dios no siempre nos sanará. Cuando nos sana, alabado sea su nombre, y cuando no nos sana, también. Pero necesitamos también aprender a cuidarnos a nosotros mismos y no ser presuntuosos, sino ser hombres y mujeres de fe. Cuando la medicina ya no pudo hacer nada, queda un remedio más, que es el sistema que aparece en Santiago capítulo 4. Mirá lo que nos dice, Santiago capítulo 5, perdón. En Santiago 5 aparece aquí el sistema de qué hacer cuando uno está enfermo y ya la medicina no tiene nada que hacer. Santiago 5 nos dice allí cómo debe ser ungido alguna persona. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora bien, no cualquiera puede ungir al enfermo. ¿Verdad? Son los ancianos de la iglesia. Yo no puedo. Vos no podés, porque vos no sos anciano. No soy ni anciana ni anciana de iglesia. Exacto. Entonces, vos no podrías, porque irías en contra del mandato divino. Claro. Pues el mandato divino es los ancianos de la iglesia, o sea, los líderes espirituales de la iglesia. Ahora bien, aparte de esto, el enfermo debe pedir ser ungido. Claro, no es que, no, yo lo voy a ir a ungir para que se sane. Exacto. A mí me han llamado y me han dicho, pastor, tengo un primo que está enfermo, ¿usted lo puede ungir? Si él pide sí. Y no, lo que pasa es que él no conoce a Cristo, capaz que no pide nada. Vamos y lo unjamos así de una, me dicen. No podemos. Como bautizarlo de una. Exacto. Él debe pedir que vayamos a ungirlo. Porque aquí dice claramente, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Ahora bien, ¿qué le aconsejo yo a ese hermano? Anda con la Biblia, explicarle lo que dice y decirle que si él quiere, puede pedir. Entonces cuando yo voy, ¿usted pidió que yo venga para ungirlo? Sí, yo quiero que me unja. Y entonces ahí aprovecho a presentarle la verdad del Evangelio, a presentarle a Cristo como su Salvador, a que haga la oración de fe orando, recibiendo a Cristo como su Salvador, a dejarle un momentito para que ore por sus pecados, para hacer las cuentas con Dios, y entonces después de eso lo ungimos. Después de la unción, Dios lo salvará, dice, ¿sí? Y Dios después lo levantará. Ahora bien, ¿lo puede levantar ahí al instante? ¿Lo puede levantar después? ¿O lo puede levantar en la segunda venida? Sí, es verdad. No significa que cada vez que unjamos a una persona, el Señor lo levantará automáticamente. Si no, no se moriría nadie. Y claro,
Nadie estaría enfermo. Todos llamarían a los ancianos, tendrían más Todos. trabajo que... Totalmente. Ahora bien, de esto hay que hacer una herramienta. Porque a veces, en vez de presuntuosos, nos volvemos incrédulos. Sí. Y entonces no utilizamos la unción como la deberíamos utilizar. Entonces debemos hacer de esto una herramienta espiritual, y cuando ya hicimos nuestra parte, y puede ser para cualquier enfermedad. Hay personas que piensan que la unción es la extrema unción, ¿no? Se está por morir y hay que ungirlo para que se salve. No, la unción esta no habla de eso. La unción esta habla de sanidad, de salvación espiritual y de sanidad física, si es la voluntad del Señor. Entonces necesitamos hacer de esto una herramienta espiritual. ¿Qué más? Déjame decirte que hay una promesa maravillosa. ¿Nos puede leer Juan 11:25, Brenda? Juan capítulo 11, versículo 25, hablando de estas enfermedades, de estas promesas que el Señor tiene para nosotros. Juan capítulo 11, verso 25. ¿Qué nos dice ahí, Brenda? Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¡Guau! Ahí está nuestro Salvador. Ese Jehová, nuestro sanador y salvador. No importa que nos muramos aquí, el Señor nos va a traer a la vida. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 nos dice que si creemos que Dios resucitó a Cristo, también tenemos que creer que nos traerá nuevamente a la vida en la segunda venida de Cristo juntamente con Él. Así como creían Marta y María también, ¿no? Así es. Cuando Jesús le dice ahí: Marta, si crees verás la gloria de Dios. Sí, yo sé, Señor, que vos lo vas a resucitar en el día postrero. Pero Jesús hablaba de Lázaro específicamente, que lo iba a resucitar ese día. Ahora bien, si morimos aquí, acá no se termina la historia. Jesús prometió venir por segunda vez y volver a darnos la vida para vivir para siempre. Si no sabes esto de la segunda venida, nunca lo estudiaste, hoy ya no nos queda tiempo para explicártelo, pero mandanos un mensaje, decinos queremos saber sobre la segunda venida y te compartiremos un link donde hay un tema que hablamos específicamente de eso para que lo aprendas. Qué lindo es tener a Dios como nuestro sanador, Brenda. Me gusta mucho, es como tener la seguridad de que todo va a estar en sus manos y va a ir para bien, mío y de los demás también. Amén, amén. Así que tengamos fe, hagamos nuestra parte, cuidemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, no seamos presuntuosos, sino hombres y mujeres de fe, y avancemos en fe a vencer las enfermedades que vengan. Y si la enfermedad nos lleva a la muerte, que podamos morir, pero en Cristo, porque todos los muertos en Cristo Jesús resucitarán cuando Él venga por segunda vez, y entonces nos llevará al cielo para vivir con Él, según lo que dice Apocalipsis 21:4, en un mundo que ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, porque las primeras cosas habrán pasado y el Señor va a hacer todas las cosas nuevas. No más virus ni más cuarentena incluso. Exacto, sino vivir para siempre en libertad, felicidad, sin nuestro enemigo principal, que es el pecado. Vamos a orar por esto, ¿le parece? Y el domingo que viene te esperamos para costumbres bíblicas. Acordate siempre de estudiar los textos en contexto y estudiar las costumbres y la cultura bíblica para poder entender la historia que estás leyendo. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque hoy nos has acompañado para estudiar este lindo tema que habla sobre las enfermedades y la muerte en las historias bíblicas y en el contexto cultural e histórico de la Biblia. Ahora bien, ni la enfermedad ni la muerte son cosas lindas, pero es lindo verte a ti como nuestro sanador y nuestro salvador, a pesar de la enfermedad y de la muerte, que son consecuencias del pecado. Te queremos pedir, Señor, que reprendas al enemigo, que él no tenga derecho sobre nuestra vida para causarnos enfermedades. También te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a cuidar nuestro cuerpo, que es tu templo, para que no nos enfermemos nosotros mismos. Y también, Señor, que si nos agarra alguna enfermedad, hagamos todo lo que está de nuestra parte, vayamos al médico, avancemos en fe, también podamos acceder a esta receta espiritual que es la unción, y si en algún caso, ojalá Dios quiera que no sea el caso de ninguno de nosotros, pero si en algún caso nos toma una enfermedad y es tu voluntad que vayamos al descanso a través de esa enfermedad, que podamos descansar en Cristo Jesús, para que cuando Él venga por segunda vez en las nubes de los cielos, nos pueda resucitar con esa voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, cuando venga, y entonces los ángeles, ya revestidos de inmortalidad nosotros, nos puedan llevar para recibir al Señor en el aire y estar para siempre con Él. Bendícenos, Señor, bendice a nuestros amigos que nos acompañan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo domingo en otro programa de Costumbres Bíblicas. Bendiciones.